Capítulo 11. CAF. La cadena mágica. Corrientes magnéticas. Secreto de los grandes éxitos. Mesas parlantes. Manifestaciones fluídicas. El gran agente mágico que hemos llamado luz astral, que otros llaman el alma de la Tierra, los antiguos alquimistas denominaban a Zoe y magnesio, esa fuerza oculta, única e incontestable, la llave de todos los imperios, el secreto de todos los poderes, es el dragón volador de Medea, la serpiente del misterio edénico, es el espejo universal de las visiones, el nudo de las simpatías, el manantial de amores, de la profecía y de la gloria. Saber apoderarse de ese agente, es ser depositario del mismo poder de Dios. Toda la magia real, efectiva, todo el verdadero poder oculto, está en esto, y todos los libros de la verdadera ciencia, no tienen otro fin que el de demostrarlo. Para apoderarse del gran agente mágico, son necesarias dos operaciones: concentrar y proyectar, o en otros términos, fijar y mover. El autor de todas las cosas, ha dado como base y como garantía al movimiento, la fijeza. El mago debe operar en la misma forma. El entusiasmo, es contagioso, se dice. ¿Por qué? Porque el entusiasmo no se produce sin creencias arraigadas. La fe, produce la fe. Creer es tener una razón de querer. Querer con razón, es querer con fuerza, yo no diré que infinita, pero sí indefinida. Lo que se opera en el mundo moral e intelectual se verifica con mayor motivo en el físico. Cuando Arquímedes solicitaba un punto de apoyo para levantar el mundo, buscaba simplemente el gran arcano mágico. Sobre uno de los brazos del andrógino de Heinrich Conrad, se lee esta palabra, coagula, y sobre el otro, solve. Reunir y repartir son los dos verbos de la naturaleza, pero ¿cómo reunir, acumular, y cómo repartir la luz astral, o el alma del mundo? Se reúne, o acumula por el aislamiento, y se reparte por medio de la cadena mágica. El aislamiento consiste para el pensamiento, en una independencia absoluta, para el corazón, en una libertad completa, para los sentidos, en una continencia perfecta. Todo individuo que tiene prejuicios y temores, todo hombre apasionado y esclavo de sus pasiones, es incapaz de acumular, o de coagular, según la expresión de Conrad, la luz astral, o el alma de la Tierra. Todos los verdaderos adeptos, han sido independientes hasta el suplicio, sobrios y castos hasta la muerte, y la razón de esta anomalía, es que, para disponer de una fuerza, no hay que ser presa de esa misma fuerza en forma, que sea ella la que dispone de vosotros. Pero entonces, exclamarán los hombres que busquen en la magia un medio de contestar maravillosamente los anhelos de la naturaleza, ¿de qué sirve un poder del que no puede uno usar para su satisfacción? Pobres de las gentes que lo solicitan. Si yo os lo dijera, ¿cómo lo comprenderíais? ¿No son nada las perlas porque no tengan valor alguno para las huestes de Epicuro? ¿No encontraba Curtius más hermoso mandar a los que tenían mucho con que poseerlo él? ¿No es preciso ser algo más que un hombre ordinario, cuando se tiene la pretensión de ser casi un dios? Por lo demás, yo lamento el afligiros o desanimaros, pero yo no invento aquí las elevadas ciencias, las enseño, y hago constar las rigurosas necesidades al sentar sus primeras y más inexorables condiciones. Pitágoras, era un hombre libre, sobrio y casto. Apolonio de Tiana, Julio César, fueron hombres de una asombrosa austeridad. Paracelso hacía dudar de su sexo, tan extraño era a las debilidades amorosas. Raimundo Lullo, llevaba los rigores de la vida hasta el más exaltado ascetismo. Jerónimo Cardan exagera la práctica del ayuno hasta el punto de morir de hambre, si ha de creerse a la tradición. Agripa, pobre, y recorriendo el mundo de pueblo en pueblo, murió casi la miseria, antes de sufrir los caprichos de una princesa que insultaba a la libertad de la ciencia. ¿Cuál ha sido, pues, la dicha de estos hombres? La inteligencia de los grandes secretos, y la conciencia del poder. Era lo suficiente para esas grandes almas. ¿Es preciso ser como ellos para saber lo que han sabido? No, ciertamente, y este libro que escribo es quizá la prueba, mas, para hacer lo que ellos hicieran, es absolutamente necesario tomar los medios que ellos tomaron. Pero, realmente, ¿qué es lo que han hecho? Han asombrado y subyugado al mundo, han reinado más efectivamente que los reyes. La magia, es un instrumento de bondad divina, o de diabólico orgullo, pero es la muerte de las alegrías de la tierra, y de los placeres de la vida mortal. Entonces, ¿para qué estudiar?, dirán los vividores, pues, sencillamente, para conocerla, y después también para aprender a deshacerse de la incredulidad estúpida, o de la credulidad pueril. Hombres de placer, y como mitad de esos hombres,
cuento también a las mujeres, ¿no es un placer muy grande, el de la curiosidad satisfecha? Leed, pues, sin temor, que no llegaréis a ser magos, a pesar vuestro. Además, estas disposiciones de renunciación absoluta, no son necesarias más que para establecer las corrientes universales, y cambiar la paz del mundo. Hay operaciones mágicas relativas y limitadas a un determinado círculo de acción, para las que no son necesarias, tan heroicas virtudes. Puede obrarse sobre las pasiones por medio de las pasiones, determinar las simpatías, o las antipatías, hacer enfermar o curar, sin poseer el todopoderío del mago. Es preciso únicamente prevenirse del riesgo que puede correrse en una reacción proporcionada a la acción, y de la que fácilmente podría convertirse en víctima. Todo esto se explicará en el ritual. Formar la cadena mágica, es establecer una corriente magnética, que será más y más fuerte en razón a la extensión de la misma. Veremos en el ritual, cómo estas corrientes, pueden producirse y cuáles son las diversas maneras de formar la cadena. La cubeta de Mesmer, era una cadena mágica bastante imperfecta. Muchos grandes círculos de iluminados, en diferentes países del norte, han sido cadenas más poderosas. La misma sociedad de ciertos sacerdotes católicos, célebres por su poder oculto y su impopularidad, estaba establecida sobre el plan, y siguiendo las condiciones de las cadenas mágicas más poderosas, siendo este el secreto de su fuerza, que ellos atribuyen exclusivamente a la gracia, o a la voluntad de Dios, solución vulgar y fácil de todos los problemas de fuerza en influencia, o en arrastramiento. Ya podrá apreciarse en nuestro ritual la serie de ceremonias y de evocaciones, verdaderamente mágicas, que componen la gran obra de la vocación, bajo el nombre de ejercicios de San Ignacio. Todo entusiasmo propagado en una sociedad por consecuencias de comunicaciones, y de prácticas convenidas, produce una corriente magnética, y se conserva, o se aumenta por la corriente. La acción de la corriente, es arrastrar, y exaltar a las personas impresionables y débiles, a las organizaciones nerviosas, a los temperamentos dispuestos al histerismo, o a las alucinaciones. Estas personas, se hacen pronto poderosos vehículos de la fuerza mágica, y proyectan con fuerza la luz astral en la misma dirección de la corriente. Oponerse entonces a las manifestaciones de la fuerza, sería, de algún modo, combatir la fatalidad. Cuando el joven fariseo Saúl, o Escol vino a arrojarse, con todo el fanatismo y la testarudez de un sectario contra el cristianismo invasor, se colocaba a sí mismo, y a despecho suyo, a merced del poder que creía combatir. Así fue fulminado por un relámpago magnético, realizado más instantáneamente por el efecto combinado de una congestión cerebral, y de una insolación. La conversación del joven israelita Alfonso de Ratisbona, es un hecho contemporáneo de idéntica naturaleza. Nosotros conocemos una secta de entusiastas a quienes se les oye reír a distancia, y de cuya risa, se contagia a uno, sin poder remediarlo ni aun combatirla. Diré más. Diré que los círculos mágicos, y las corrientes magnéticas, se establecen por sí mismas, e influencian, siguiendo las leyes fatales, a aquellos que se someten a su acción. Cada uno de nosotros está atraído hacia un círculo de relaciones, que en su mundo y del que sufre la influencia. Jean-Jacques Rousseau, ese legislador de la Revolución Francesa, ese hombre en quien la nación más espiritual del mundo acepta, como la encarnación de la razón humana, fue arrastrado a la más triste acción de su vida, al abandono de sus hijos, por la influencia magnética de un círculo de libertinos, y por una corriente mágica de mesa de hotel. Lo refiere sencilla e ingenuamente en sus confesiones, y es un hecho en que nadie ha reparado. Son los grandes círculos, los que forman los grandes hombres y recíprocamente. No hay en ellos genios incomprendidos, hay sí, hombres excéntricos, y la palabra parece haber sido inventada por un adepto. El hombre excéntrico en genio, es aquel que trata de formarse un círculo, luchando contra la fuerza de atracción central de las cadenas, y de las corrientes establecidas. Su destino, es ser vencido en lucha, o triunfar. ¿Cuál es la doble condición del éxito en semejante caso? Un punto central de fijeza, y una acción circular perseverante de iniciativa. El hombre de genio, es aquel que ha descubierto una ley real y que, por consecuencia, posee una fuerza invencible de acción, y de dirección. Puede morir en la obra, pero lo que ha querido se cumple, a pesar de su muerte, porque la muerte, es una verdadera asunción para el genio. Cuando yo me elevé de la tierra, decía el más grande de los iniciadores, yo lo arrastraré todo tras de mí. La ley de las corrientes magnéticas, es la del movimiento mismo de la luz astral. Este movimiento, es siempre doble, y se multiplica en sentido contrario.
Una grande acción prepara siempre una reacción igual, y el secreto de los grandes éxitos está todo en la presciencia de las reacciones. Así es como Chateaubriand, inspirado por el disgusto de las Saturnales revolucionarias, presintió y preparó el inmenso éxito de su genio del cristianismo. Oponerse a una corriente que comienza su círculo es querer ser quebrantado, como lo fue el grande e infortunado emperador Juliano. Oponerse a la corriente que ha recorrido todo el círculo de su acción es tomar la cabeza de la corriente contraria. El gran hombre es aquel que llega a tiempo y que sabe innovar oportunamente. Voltaire, en tiempo de los apóstoles, no hubiera encontrado eco a sus palabras, y no habría sido, quizá, más que un parásito ingenioso de los festines de Trimalchion. En la época en que vivimos todo está preparado para una nueva explosión de entusiasmo evangélico y de desinterés cristiano, precisamente a causa del desencadenamiento universal, del positivismo egoísta y del público cinismo con que se ostentan los más groseros intereses. El éxito de ciertos libros, y las tendencias místicas de los espíritus, son síntomas nada equívocos de esta predisposición general. Se restauran los viejos templos, y se edifican otros nuevos. Cuanto más se siente el vacío de creencias, con más ahínco se espera, el mundo entero espera, una vez más al Mesías, que no puede tardar en venir. Que se encuentre, por ejemplo, un hombre colocado en una elevada posición por su rango, o por su fortuna, un papa, un rey o un judío millonario, y que ese hombre sacrifique pública y solemnemente todos sus intereses materiales a la salvación de la humanidad, que se haga el redentor de los pobres, el propagador, y aun la víctima de doctrinas de abnegación y de caridad, y se formará a su alrededor un concurso inmenso. Y se producirá una completa conmoción en el mundo. Pero la elevada posición del personaje es, ante todo, necesaria, porque es nuestros tiempos de miseria y de charlatanismo. Todo verbo que proceda de las bajas capas sociales, viene ya con el sello de sospecha, de una ambición desmedida, y de un interés engañoso. Vosotros que no sois nadie y que no tenéis nada, no esperéis ser, ni apóstoles ni mesías. Tenéis fe, y queréis proceder en razón de vuestra fe, llegad primero a los medios de acción, que son, la influencia del rango y del prestigio de la fortuna. En otras épocas, se hacía el oro con la ciencia, hoy día es preciso rehacer la ciencia con el oro. Se fijó lo volátil, es precioso volatilizar lo fijo, en otros términos, se ha materializado el espíritu, ahora es necesario llegar a espiritualizar la materia. La palabra más sublime no tiene eco, en nuestros días, si no se produce bajo la garantía de un nombre, es decir, de un éxito que representa un valor material. ¿Cuánto vale un manuscrito? Lo que vale en librería, la firma del autor. La razón social Alejandro Dumas y compañía, por ejemplo, representa una de las garantías literarias de nuestra época. Pero la casa Dumas no vale más que por sus productos habituales, las novelas. Que Dumas encuentre una magnífica utopía, o una solución admirable al problema religioso, y no se considerarán esos descubrimientos más que como caprichos divertidos del novelista, y nadie los tomará en serio, a pesar de la celebridad europea del panurgo de la literatura moderna. Estamos en el siglo de las posiciones adquiridas, cada cual vale en razón a los que representa social y comercialmente hablando. La ilimitada libertad de la palabra ha producido tal conflicto de discursos, que ya hoy día nadie dice que dicen, sino que ha dicho así, si es Rothschild o Pion o no a un Monseñor Dupanloup, siempre es algo. Si es Tartempion, que fue, por lo demás, lo que es posible después de todo, un prodigio, todavía ignorado, de genio, de ciencia, y de buen sentido, no es nada. A aquellos que me dijeran, si posees el secreto de los grandes éxitos, y de la fuerza que puede cambiar el mundo, ¿por qué no te sirves de ella? Yo le respondería, esta ciencia, la he adquirido demasiado tarde para mí mismo, y he perdido en adquirirla el tiempo y los recursos que quizá me hubiera puesto en situación, de hacer el uso debido, pero le ofrezco a aquellos que están en posición apta para hacerlo. Hombres ilustres, ricos, grandes del mundo, que no estáis satisfechos con lo que tenéis, y con lo que sois, y que sentís dentro de vuestro corazón, una ambición más notable y más amplia, ¿queréis ser los padres de un mundo nuevo, y los reyes de una civilización rejuvenecida? Un sabio, pobre y obscuro, ha encontrado la palanca de Arquímedes, y os la ofrece para el solo bien de la humanidad, y sin pediros nada en cambio. Los fenómenos que últimamente han agitado a América y a Europa, a propósito de las mesas parlantes y de las manifestaciones fluídicas, no son otra cosa que corrientes magnéticas, que comienzan a formarse, y las solicitaciones de la naturaleza, que nos invita, para la salvación de la humanidad,
a reconstruir grandes cadenas simpáticas y religiosas. Efectivamente, el estancamiento de la luz astral sería la muerte del género humano, y las torpezas de ese agente secreto se han manifestado ya, por espantosos síntomas de descomposición y de muerte. El cólera morbo, por ejemplo, las epidemias de las patatas y de la uva, no obedecen a otra causa, como lo han, oscura y simbólicamente, visto en sueños los dos pastracillos de la Salette. La inesperada fe que ha encontrado su relato, y el concurso inmenso de peregrinos determinado por un relato tan singular como vago, cual es el de dos niños sin instrucción y casi sin moralidad, son pruebas de la realidad magnética del hecho, y de la tendencia fluídica de la misma tierra a operar la curación de sus habitantes. Las supersticiones son instintivas, y todo lo que es instinto, tiene una razón de ser en la naturaleza misma de las cosas. Es en esto en lo que los escépticos no han reflexionado todavía poco ni mucho. Nosotros atribuimos, pues, todos los hechos extraños del movimiento de las mesas al agente magnético universal, que busca una cadena de entusiasmo para formar nuevas corrientes. Es una fuerza ciega, por sí misma, pero que puede ser dirigida por la voluntad de los hombres, y que está influenciada por las opiniones circulantes. Este fluido universal, si se quiere que sea fluido, siendo el medio común de todos los organismos nerviosos y el vehículo de todas las vibraciones sensitivas, establece entre las personas impresionables una verdadera solidaridad física, y transmite de las unas a las otras impresiones de la imaginación y del pensamiento. El movimiento de la cosa inerte, determinado por las ondulaciones del agente universal, obedece a la impresión dominante, y reproduce en sus revelaciones, tan pronto toda la lucidez de los más maravillosos ensueños, tan pronto toda la extravagancia y toda la falacia de los sueños más incoherentes y más vagos. Los golpes dados sobre los muebles, la agitación ruidosa de las vajillas, los instrumentos de música, sonando por sí mismos, son ilusiones producidas por las mismas causas. Los milagros de los convulsionarios de San Medardo eran del mismo orden, y parecían con frecuencia interrumpir las leyes de la naturaleza. Exageración, por una parte, producida por la fascinación, que es la embriaguez, ocasionada por las congestiones de luz astral, y de la otra, oscilaciones o movimientos reales impresos a la materia inerte por el agente universal y sutil del movimiento y de la vida. He aquí todo lo que hay en el fondo de esas cosas, tan maravillosas, como podrían fácilmente convencerse reproduciendo a voluntad, por los medios indicados en el ritual. Los más asombrados de esos prodigios, y comprobar sin dificultad, la ausencia de superchería, de alucinación, o de error. Me ha ocurrido muchas veces, después de haber realizado experiencias de cadena mágica, hechas, con personas sin buena intención y sin simpatías, de verme despertado, preso, de un sobresalto, durante la noche, y víctima de impresiones y contactos verdaderamente horribles. Una noche, entre otras, sentí la presión de una mano que me estrangulaba. Me levanté, encendí la lámpara y me puse tranquilamente a trabajar para utilizar mi insomnio y desviar las fantasías del sueño. Entonces, los libros se desplazaban cerca de mí, ruidosamente. Las maderas crujían con estrépito, como si fueran a romperse, y golpes continuados y sordos resonaban en el techo, en el suelo, y en las paredes. Yo observaba con curiosidad, pero tranquilamente, todos estos fenómenos, que no serían menos maravillosos si solamente mi imaginación hiciera los gastos, tanto había de realidad en sus apariencias. Como acabo de decir, no me sentía en forma alguna atemorizado, y me ocupaba en aquel momento de otra cosa que no eran ciertamente ciencias ocultas. Fue por la repetición de estos hechos, por lo que intenté experiencias de evocación, con la ayuda del ceremonial mágico de los antiguos, obteniendo resultados verdaderamente extraordinarios, que haré constar en el capítulo 13 de este libro. Capítulo 12. Lamed. La gran obra. Magia hermética. Dogmas de Hermes. La Minerva Mundi. El grande y único Atanor. El ahorcado. La gran obra es, ante todo, la creación del hombre por sí mismo, es decir, la conquista, plena y completa, que hace de sus facultades, y de su porvenir, es, especialmente, la emancipación perfecta de su voluntad que le asegura el imperio universal de la fe y el dominio de la magnesia, es decir, un pleno poder sobre el agente mágico universal. Este agente mágico, que los antiguos filósofos herméticos disfrazaron bajo el nombre de materia primera, determina las formas de la sustancia modificable, y puede, realmente por su medio, llegar a la transmutación metálica y a la medicina universal. Esto no es una hipótesis,
Es un hecho científico, ya rigurosamente aprobado y perfectamente demostrable. Nicolas Flamel y Ramón Llull, pobres ambos, distribuyeron de un modo evidente inmensas riquezas. Agripa no llegó nunca más que a la primera parte de la gran obra, y murió penosamente, luchando para poseerse únicamente y fijar su independencia. Existen, por consiguiente, dos operaciones herméticas, la una espiritual y la otra material y dependientes de la una de la otra. Toda la ciencia hermética está contenida en el dogma de Hermes, primitivamente grabado, según dicen, sobre una esmeralda. Ya hemos explicado los primeros artículos. He aquí los que se refieren a la operación de la gran obra. Tú separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso. Con gran industria, sube de la tierra al cielo, y de rechazo, desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tú tendrás, por ese medio, la gloria de todo el mundo y por eso toda oscuridad, huirá de ti, es la fuerza fuente de toda fuerza. Porque ella vencerá toda cosa sutil, y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado, el mundo. Separar lo sutil del espeso, en la primera operación, que es puramente interna, es franquear su alma de todo prejuicio, y de todo vicio, lo que se hace con el uso de la sal filosófica, es decir, de la sabiduría, del mercurio, es decir, de la habilidad personal y del trabajo, y, por último, del azufre, que representa la energía vital, y el calor de las voluntades. Se arriba, por este medio a cambiar en oro espiritual, desde las cosas menos preciosas, hasta las inmundicias de la tierra. En este sentido, es como hay que admitir las parábolas de la gran turba de filósofos, de Bernardo el Trevisano, de Basilio Valentino, de María la Egipciaca, y de otros profetas de la alquimia, pero, en sus obras como en la gran obra, es preciso separar hábilmente lo sutil del espeso, lo místico de lo positivo, la alegoría de la teoría. Si se quiere leerlos con placer e inteligencia, es necesario, ante todo, entenderlos alegóricamente, por completo, para después, descender de las alegorías a las realidades por la vía de las correspondencias o analogías indicadas en el dogma único. Lo que está arriba es como lo que está abajo y recíprocamente. La palabra arte invertida, o leída en la forma que se leía en las escrituras sagradas y primitivas, es decir, de derecha a izquierda, manifiesta por esas tres iniciales, los diferentes grados de la gran obra. T, significa ternario, teoría o trabajo. R, realización. A, adaptación. En el 12 capítulo del ritual, daremos la receta de los grandes maestros para la adaptación, y, especialmente, la contenida en la fortaleza hermética de Henry Conrad. Pero recomendamos a las investigaciones de nuestros lectores, un admirable tratado atribuido a Hermes Trismegisto y que lleva por título Minerva Mundi. Este tratado se encuentra únicamente en algunas ediciones de Hermes, y contiene, bajo alegorías llenas de poesías, y de profundidad, el dogma de la creación de los seres por sí mismos, o de la ley de creación que resulta del acuerdo de las fuerzas, de aquellas que los alquimistas llamaban lo fijo y lo volátil, y que son, en lo absoluto la necesidad y la libertad. Allí se explica la diversidad de formas repartidas en la naturaleza por la diversidad de espíritus, y las monstruosidades por la divergencia de los esfuerzos. La lectura y la meditación de esta obra son indispensables a todos los adeptos que quieran profundizar los misterios de la naturaleza, y entregarse seriamente a la búsqueda de la gran obra. Cuando los maestros de la alquimia dicen que es preciso poco tiempo y poco dinero para realizar las obras de la ciencia, cuando, sobre todo, afirman que solo un vaso es necesario, cuando hablan del grande y único atanor que todos pueden usar, que está al alcance de todo el mundo y que los hombres poseen sin saberlo, aluden a la alquimia filosófica y moral. En efecto, una voluntad fuerte y decidida puede llegar en poco tiempo a la independencia absoluta y todos nosotros poseemos el instrumento químico, el grande y único atanor que sirve para separar lo sutil de lo espeso y lo fijo de lo volátil. Este instrumento completo como el mundo y preciso como las matemáticas está designado por los sabios bajo el emblema del pentagrama, o estrella de 5 puntas que es el signo absoluto de la inteligencia humana. Yo imitaré a los sabios no nombrándole, pero es demasiado fácil adivinarlo. La figura del tarot, que corresponde a este capítulo, ha sido mal comprendida por Kurt Gebelin, y por Ecteya, quienes han creído ver únicamente un error cometido por un fabricante de cartas alemán. Esta figura representa a un hombre con las manos atadas detrás de la espalda, llevando 2 sacos de dinero debajo de los brazos y colgado de un pie a un aparato compuesto de 2 troncos de árbol, teniendo cada uno de ellos una raíz de 6 ramas cortadas, y de un travesaño, que completa la figura de la tau hebrea o zeta.
Las piernas del paciente están cruzadas, y sus codos forman un triángulo con su cabeza. Ahora bien, el triángulo sobremontado por una cruz significa en alquimia el fin y la perfección de la gran obra, significación idéntica a la de la letra Z, que es la última del alfabeto sagrado. Este ahorcado es, pues, el adepto, ligado por sus compromisos, espiritualizado, con los pies dirigidos hacia el cielo, es también Prometeo, sufriendo con una tortura inmortal la pena de su glorioso vuelo. Es, vulgarmente, Judas el traidor, y su suplicio amenaza a los reveladores de la gran obra. Por último, para los cabalistas judíos, ese ahorcado, que corresponde a su 12º dogma, el del prometido Mesías, es una protesta contra el Salvador reconocido por los cristianos, a quien parece todavía decir: ¿cómo salvarías tú a los demás, si no has podido salvarte a ti mismo? En el libro de las generaciones de Jesús, Sefer Toldos Jesús, compilación rabínica anticristiana, se encuentra una singular parábola. Jesús, dice el rabino autor de la leyenda, viajaba con Simón Bar Jona y Judas Iscariote. Llegaron tarde y fatigados a una casa aislada. Tenían mucha hambre y no tenían que comer más que una gansa polla, muy pequeña y muy flaca. Era bastante poco para 3 personas. Repartirla habría sido solamente aguijonear el hambre sin satisfacerla. Convinieron, pues, echarla a la suerte. Pero como no podían contener el sueño, dijo Jesús: vamos a dormir mientras se prepara la cena. Cuando nos despertemos, nos contaremos nuestros sueños, y aquel que haya obtenido el más hermoso ensueño, aquel se comerá solo la gansilla. Así se hizo. Durmieron y se despertaron. Yo, dijo San Pablo, he soñado que era el vicario de Dios. Yo, dijo Jesús, que era el mismo Dios. Y yo, repuso él hipócritamente Judas, he soñado que era sonámbulo y que me levantaba, descendía lentamente, y retiraba la gansa del asador, y me la comía. Después de esto descendieron al piso, pero la gansa había, efectivamente, desaparecido. Judas había soñado despierto. Esta leyenda es una protesta del positivismo judío contra el misticismo cristiano. En efecto, en tanto que los creyentes se entregaban a hermosos sueños, el israelita proscrito, el Judas de la civilización cristiana, trabajaba, vendía, hacía agiotajes y se enriquecía, apoderándose de las realidades de la vida presente, y se colocaba en situación de prestar medios de existencia a los mismos cultos que le habían durante tanto tiempo proscrito. Los antiguos adoradores del arca, fieles al culto del arca del dinero, tienen en la actualidad la bolsa por templo, y es desde ella desde donde gobiernan el mundo cristiano. Judas puede, en efecto, felicitarse de no haber dormido como San Pedro. En las antiguas escrituras, anteriores a la cautividad, la Tao hebrea tiene la figura de una cruz, lo que confirma, una vez más, nuestra interpretación de la 12ª lámina del tarot cabalístico. La cruz, generadora de 4 triángulos, es también el signo sagrado del duodenario, y los egipcios le llamaban por esto mismo, la llave del cielo. Así, Eteia, embarazado en sus largas investigaciones, para conciliar las necesidades analógicas de la figura con su opinión personal, había sufrido en esto la influencia del sabio Corte Gebelin, ha colocado en la mano de su ahorcado vuelta, de la que ha hecho la prudencia, un caduceo hermético formado con 2 serpientes y una tau griega. Puesto que había comprendido la necesidad de la tau, o de la cruz en la 12ª página del libro de Tot, habría debido comprender el múltiple y magnífico símbolo del ahorcado hermético, el Prometeo de la ciencia, el hombre viviente que no toca la tierra más que con el pensamiento, y cuya base está en el cielo, el adepto, libre y sacrificado, el revelador, amenazado de muerte, la conjuración del judaísmo contra el Cristo. Que parece ser una confesión involuntaria de la divinidad oculta del sacrificado, el signo, en fin, de la obra realizada, del cielo terminado, la tau intermediaria, que resume, por primera vez, ante el último denario, los signos del alfabeto sagrado.